Bueno, pues dando continuidad a nuestro curso de cálculo, en esta ocasión nos toca ver el tema de funciones y límites. Y pues obviamente vamos a empezar con nuestro tema de funciones. Vamos a ver, a definir qué es una función, ¿no? Una función f, normalmente se le asigna el nombre de f, sin embargo puede ser cualquier letra, tanto del alfabeto que nosotros usamos como del alfabeto griego normalmente. Entonces, una función f es una regla de correspondencia que asocia a cada objeto x en un conjunto denominado dominio, un solo valor f de x de un segundo conjunto. El conjunto de todos los valores así obtenidos se denomina rango de la función, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que es x, por un lado, podemos ver, ¿no?, a la función o sacar un símil de la función como una máquina, ¿no? Una máquina que nosotros le metemos un número, que en este caso está representado por x. Esa máquina adentro tiene un conjunto de operaciones matemáticas, ¿no?, de evaluaciones entre operaciones matemáticas, funciones, y que al final nos va a dar un resultado, ¿no?, al cual le llamaremos f de x. Eh, entonces, si nosotros lo vemos desde el conjunto de dominio y rango, ¿no?, nosotros vamos a tener dos conjuntos, uno al cual le llamaremos dominio y otro al cual le llamaremos rango. Y si nosotros vemos a la función como una regla de asignación, entonces a cada elemento del dominio nosotros le asignaremos un valor dentro del rango, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos los valores de dominio, algunos, para ejemplificar, dentro del dominio, como el -1, y ese -1 nos mapeara a 1, y después metiéramos un 0 a la función o a la regla de ¿cómo se llama?, de correspondencia, ¿no? Y viéramos que del otro lado nos asigna un 2, y que del 1, si nosotros metemos un número 1, del otro lado nos asigna 3, y del 2 nos asigna 4, y del 3 nos asigna el 5. Entonces estaríamos haciendo nuestra regla de correspondencia, ¿no? Que prácticamente lo que observamos es que si nosotros le damos un número, nuestra regla de correspondencia sería sumarle dos unidades, ¿no? Entonces, si le meto el -1 más dos unidades me va a dar 1. Si meto un 0 me va a dar 2. Si meto un 1 me va a dar 3. Si meto un 2 me va a dar un 4. Si meto un 3 me va a dar un 5. Como ejemplificación de cómo trabaja una función, ¿no? Realmente las reglas de asignación pueden ser tan simples como una suma, ¿no?, de algún valor constante, o bien como funciones, evaluación de funciones más complejas, ¿no? Y justamente volviendo al dominio y el rango, pues entonces decimos que el dominio es el conjunto de números, o sea, valores, que pueden tomarse para evaluar la función y esta esté definida, ¿no? O que exista, ¿no? También se habla de la existencia de la función, que dentro de esos valores nosotros tengamos que la función exista. Y el rango es el conjunto de números o valores que son resultado del dominio de una función, ¿no? O sea, que dado o tomado un valor, ¿no?, nosotros vamos a obtener, obviamente tomado un valor del dominio, vamos a obtener un valor, ¿no?, el cual va a ser resultado de la regla de asignación. Entonces, normalmente hablamos de dominio natural cuando hablamos del conjunto, todos los valores que puede tomar la función. Sin embargo, para este curso nosotros omitiremos el nombre de dominio natural, simplemente a ese dominio natural le llamaremos dominio. Y si tomáramos una fracción del dominio natural, pues entonces nosotros especificaríamos qué dominio estamos tomando, ¿no? Pero, nuevamente, el dominio natural, que es el conjunto de todos los números que puede tomar una función, nosotros lo conoceremos únicamente como dominio. Y bueno, las funciones también pueden ser impares, pares o ninguna de las dos, ¿no? Nosotros podemos tener que son funciones pares, ¿no?,
cuando en la evaluación, de hecho, ahí están al revés, una disculpa, donde dice función impar es la definición de función par y donde dice función par es la definición de función impar. Entonces, la función par es la que está del lado izquierdo, ¿no? Y nos dice que si nosotros evaluamos con un valor negativo, al final obtendremos lo mismo que haber evaluado con un valor positivo, ¿no? Y para la función impar, si nosotros evaluamos una función con un valor negativo, será lo mismo que evaluar esa función con un valor positivo y multiplicar a la función o al resultado por menos uno, ¿no? O por ese menos. Obviamente para toda la X dentro del dominio. Para esto, pues vamos a hacer ejemplos, vamos a ejemplificar lo que estamos diciendo. Primero, vamos a decir que una función, ¿no? Hablando un poco de la nomenclatura de funciones, que siempre vamos a establecer, ¿no? Por ejemplo, que tenemos una función de x, ¿no? F entre paréntesis x, f de x de 1 más x cuadrada. Esa es nuestra función, ¿no? Entonces, primera parte. Nosotros podemos agarrar, ¿no? Un graficador, vamos a poner internet, vamos a abrir un graficador, ¿no? Como GeoGebra, y vamos a graficar nuestra función que hemos puesto, ¿no? Vamos a agarrar una calculadora gráfica, y vamos a establecer nuestra función, ¿no? Entonces, le podemos aquí poner f de x es igual a 1 más x cuadrada, ¿no? Y esa sería nuestra función. Entonces, eh, gráficamente nosotros podemos determinar qué es una función, de qué no es una función, a partir de una prueba que se le llama la prueba de la línea vertical, en donde si nosotros trazáramos una línea vertical en cada punto de nuestra gráfica de la función, pues obtendríamos que esa línea vertical intersecta en un punto y solo un punto a nuestra gráfica de la función, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, si nosotros trazamos líneas verticales sobre esta gráfica de 1 más x cuadrada, pues obtendríamos que cada línea vertical solo toca en un punto a la gráfica de nuestra función. Por lo tanto, nosotros podemos dictaminar que es una función. Por ejemplo, algo que vamos a ponerlo aquí, ¿no? Algo que no fuera una función, ¿no? Por ejemplo, la gráfica de x cuadrada, vamos a ver si lo hace, más y cuadrada igual a 1, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, esta ecuación, ¿no? En donde tenemos la ecuación de un círculo. Eh, Como vemos su gráfica, ¿no? Si nosotros aplicamos la regla de la línea vertical, encontraríamos que si trazamos una línea vertical, vamos a trazar una línea vertical este, de x igual a 0, ahí está. Vamos a trazar una línea vertical de x igual a 0, que es la roja, y observamos que, por ejemplo, en la gráfica verde, ¿no? Que es nuestra función, efectivamente toca a la gráfica en un solo punto, que es este. Sin embargo, en la gráfica azul, que no es función, toca la línea vertical en dos puntos, ¿no? En el punto 0,1 y en el punto 0, menos 1. Entonces, esto no sería una función. De igual manera, regresando al concepto de dominio y rango, ¿no? Podríamos hablar de que si nosotros tenemos una regla de asignación en el cual, dado un valor, ¿no? En el dominio, como en el caso de x igual a 0, nosotros tengamos para un valor dos valores diferentes en el rango. Entonces, cuando nosotros tenemos que para un valor en el dominio tener dos o más valores
en el rango, eso no sería una función. Una función sería en el caso de que la regla de asignación asigne un punto a un punto. ¿Qué quiere decir esto? Para un valor en el dominio existe un único valor, ¿no? Que nos lleva a la regla de asignación, que en este caso es la función, al rango, o sea, una relación uno a uno, como lo es en la función que tenemos aquí, ¿no? O bien, de hecho, bueno, o bien, si para dos valores, ¿no? También eso es permitido, para dos valores diferentes en el dominio, nosotros podemos tener el mismo valor, ¿no? Este, en el rango, ¿no? Eso se da, por ejemplo, en este tipo de casos, ¿no? Cuando yo tengo, ¿qué podemos ejemplificar? ¿No? Mm, Cuando yo tengo una... pues justamente esta función, vamos a ver, ¿no? Eh, Cuando yo, por ejemplo, tengo dos valores, ¿no? Vamos a ver, dos valores diferentes en el dominio, que puede ser -1 y 1, ¿no? Nos pueden dar el mismo valor en el rango. En este caso, -1, ¿no? Me da un valor de 2, aquí lo tenemos, y en el caso de -1 nos va a dar un valor igualmente de 2. Entonces también podemos encontrar esa relación, ¿no? Que dos valores diferentes en el dominio me mapeen a un valor en el rango. Eso sigue siendo una función, pero no viceversa, ¿no? Como el caso del círculo, que para un solo valor en el dominio, como el caso del 0, me generen dos valores diferentes en el rango. Eso no sería una función. Bueno, entonces vamos a ver. Eh, Dado este ejemplo, ¿no? Nos dice determinar los valores de, y nos dice el primer valor sería f de -1, ¿no? ¿Qué quiere decir cuando nos ponen determina el valor de f de -1? Bueno, lo que nos están pidiendo en este caso es que nosotros debemos evaluar a la función, mientras que esta regla, ¿no? Esta regla de asignación o esta regla de relación, ¿no? F de x igual a 1 más x cuadrada, es una regla general, ¿no? En donde a x le podemos asignar cualquier valor siempre y cuando ese valor esté en el dominio, ¿no? Entonces, podríamos decir que es una regla general. Pero en el caso cuando ya nos piden determinar valores dado un valor en específico, pues bueno, para este caso, nosotros lo que vamos a hacer es que en lugar de colocar x, vamos a colocar el valor que nos están pidiendo, ¿no? Evaluar, que en este caso es -1. Y entonces tendríamos que 1 más -1 al cuadrado, -1 al cuadrado es 1, entonces nos quedaría 1 más 1, son 2, ¿no? Y que si nos piden evaluar, por ejemplo, la misma función en el valor 0, ¿no? Nosotros tendríamos que, de igual manera, sustituir a la x por el valor que nosotros estamos pidiendo evaluar, y entonces nos quedaría 1 más 0 al cuadrado, que 0 al cuadrado es 0, y el resultado nos quedaría 1, ¿no? Otras evaluaciones que pudieran pedirnos para las funciones es, por ejemplo, evaluar una función en un valor k, ¿no? Para lo cual, pues bueno, tendremos que sustituir en lugar de nuestra variable x, el valor que nos están pidiendo, que es k, y en este caso, pues nuestra evaluación quedaría como f de k es igual a 1 más k al cuadrado, ¿no? O bien
por ejemplo, otra cuestión que nos pueden poner es f de 3t, ¿no? Evalúa en 3t. Ah, bueno, pues entonces podríamos poner 1 más, en lugar de x, ponemos el valor de 3t, ¿no? Al cuadrado. Y entonces resolviendo, pues nosotros podemos aplicar el cuadrado a 3t, en donde tendríamos 3 al cuadrado por t al cuadrado, ¿no? Y entonces nos quedaría como 9t al cuadrado, ¿vale? Otro ejemplo podría ser que nos den la función para la función f de x, ¿no? Igual a x cúbica más 3x, ¿no? Entonces nos piden evaluar o determinar los valores, así como arriba. Determinen los valores de, ¿no? Y por ejemplo podemos tener evaluado en raíz de 2, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Raíz de 2, por ejemplo, ¿no? Evalúa en raíz de 2. Ok, pues entonces lo que tendremos que hacer es, en donde estaba x, colocar justamente el valor de raíz de 2, ¿no? Va a copiarlo, tal cual. Ahí está. Vamos a copiar esto. Entonces tendríamos eso al cuadrado. No, este es al cubo, perdón, al cubo. Más 3 por raíz de 2, ¿no? Y ahí nosotros podríamos aplicar propiedades de exponentes y simplificar, ¿no? En este caso voy a dejar la evaluación de esta manera. Por ejemplo, también nos pueden pedir evaluar en un número como pi, ¿no? ¿Y cómo quedaría la evaluación? Pues en lugar de x, nosotros tendríamos la evaluación en pi, ¿no? Pi al cubo más 3 veces pi, ¿no? Sería la evaluación y quedaría de esta manera. Entonces, prácticamente cuando nos piden determinar el valor o evaluar una función en un punto o en un valor, nosotros lo que tenemos que hacer es en donde está x, colocar los valores que nos están pidiendo evaluar, ¿no? De igual manera, podemos definir el siguiente ejemplo para la función, ¿no? G de y, en donde ahora pedimos una variable independiente diferente a x, que sea y tenemos una función g, ¿no? Dada de la siguiente manera, 1 entre y menos 1, ¿no? Entonces nos piden evaluar esa función, determine los valores de, ¿no? Y vamos a ver el primer valor que nos piden, que es en 0, ¿no? Entonces, evaluar en 0 significa que en lugar de y, yo tengo que escribir el valor de 0. 0 menos 1 quedaría de esta manera. Y esto sería igual a menos 1, ¿no? Por ejemplo. Porque nos quedaría 0 menos 1, y 1 entre menos 1, pues menos 1, ¿no? Nos pedirían evaluar, por ejemplo, y este es un ejemplo muy interesante que más adelante, cuando ya entremos en límites y en la definición de límites no formal, vamos a ir viendo qué es lo que pasa con estos valores. Algo muy importante que tenemos que resaltar en esta función es que la función está, ¿cómo decirlo?, partida, ¿no? Está rota en un punto. ¿Y por qué está rota en un punto? Porque recuerden que nosotros no podemos dividir entre 0. Entonces, en el denominador nosotros tenemos una operación de y menos 1. Si y toma el valor de 1, entonces nosotros tendríamos la operación de 1 menos 1, que como resultado da 0. Y 1 entre 0 no está definido. Por lo tanto, observemos que nosotros no podríamos tomar el valor de 0 para esta función. Entonces, de 1
no podríamos tomar el valor de 1 porque ese valor nos haría que nuestro denominador sea 0. No podemos dividir entre 0. No está definido. De hecho, ahí no está definida mi función. Por lo tanto, queda prohibido, ¿no?, tomar el valor de 1 en esta función. Pero lo que sí podríamos hacer es acercarnos al 1. Por ejemplo, evaluar en un punto de 0.999, ¿no? Y entonces nuestra evaluación quedaría como 0.999 menos 1. ¿Y qué valor obtendríamos? Pues si sacamos la calculadora, dividimos 1 entre 0.99 menos 1 y nos va a dar menos 1000, ¿no? Entonces sí tenemos un valor, menos 1000, ¿no? Es un valor cercano a 1, si observan. No, no es 1 y obtenemos un valor de menos 1000, pero en 1 exactamente no podríamos obtener un valor. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, evaluáramos en un punto ahora cercano a 1, pero por el otro lado, ¿no? O sea, por el lado derecho, ¿no? Que sería un valor de 1.001, cercano a 1, pero no es 1. Entonces la operación quedaría como 1.001 menos 1, ¿no? ¿Y eso qué nos daría como valor? Pues vamos a ver en nuestra calculadora, ¿no? 1 entre 1.001 menos 1 y nos da un valor de 1000, ¿no? Entonces tendríamos un valor de 1000. La evaluación está hecha, ¿no? ¿Dónde no podemos exactamente evaluar? En el valor de 1, ¿sale? Para esta función. Observaremos más adelante que algo que nos rompe el dominio, ¿no? En el caso de la variable real, ¿no? En términos de números reales, son prácticamente dos operaciones. Las divisiones, porque está prohibido dividir entre 0, entonces siempre que tengamos una división entre 0, ahí vamos a tener un problema en el dominio porque el número o el valor causante de esa división entre 0 no podrá tomarse en el dominio, por lo tanto decimos que ahí la función no existe o no está definida, ¿no? Y por otro lado, también otra operación que nos causa que el dominio se rompa, ¿no?, que no esté definido ahí, o un conjunto de números, en este caso, será cuando tengamos el argumento de una raíz cuadrada o de una raíz par, sea negativo, ¿no? Porque hay que recordar que cuando el eh, argumento de la raíz de una raíz par es negativo, no está definido en los reales, sí en los números imaginarios complejos, ¿no? Pero, que más bien serían los números complejos, ¿no? Pero no está definido en los números reales. Por lo tanto, tendremos dos operaciones, una que es división y otra que es raíz par. En este caso incluye la raíz cuadrada, la raíz par. Obviamente nosotros tendremos problemas y cuando nosotros veamos ese tipo de operaciones hay que prestar mucha atención al dominio, ¿no? Entonces, y justamente hablando de eso, por ejemplo, supongamos que nos piden determinar el dominio de la siguiente función, ¿no? Entonces, vamos a ver, nos pondrían una función f de x igual a 4 menos x cuadrada, ¿no?, entre x cuadrada. A ver si no, me toma, sí, me va a tomar, bueno, ahorita lo arreglamos, menos 6, ¿no? Ah, sí. No lo, no,
no lo escribí correctamente. Vamos a ponerlo aquí arriba, ¿no? 4 menos y ahí está. Entonces, imagínense que el problema nos dice determinar el dominio de la siguiente función. Entonces, ¿cómo determinamos un dominio? Como les comentaba, ¿no? Dos operaciones que nos van a romper el dominio van a ser divisiones y van a ser raíces cuadradas, ¿no? Entonces aquí detectamos que existe una fracción y una fracción aritméticamente representa una división, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esta y para poder encontrar en qué valores no está definida la función y por lo tanto van a ser valores excluidos del dominio, es que vamos a factorizar, ¿no? Nuestro denominador para ver qué valores causan que nosotros tengamos una división entre cero. Entonces vamos a reescribir el numerador, que el numerador realmente no influye dentro de nuestro dominio. El que sí va a influir va a ser nuestro denominador y entonces en este caso factorizar esto nos quedaría como x, un número que multiplicado o un par de números que multiplicados me den menos 6 y sumados me den menos 1, pues sería el menos 3 y el 2, ¿no? Entonces quedaría la factorización de esta manera. Menos 3 por más 2 me da menos 6, ¿no? Y menos 3 más 2 me da menos 1. Perfecto. Ahí quedaría la factorización, lo cual ya nos permite visualizar en dónde vamos a tener ese problema de división entre 0, que va a ser cuando x tome el valor de 3, ¿no? Esta factorización va a ser 3 menos 3, 0. No importa que valga esto, multiplicado por 0 es 0 y tenemos una división entre 0. Y del otro lado tenemos cuando x valga menos 2, entonces vamos a tener menos 2 más 2, 0, de igual manera, no importa cuánto valga esto, 0 por cualquier número aquí me va a dar 0, ¿no? Entonces, distingo que tengo dos, bueno, más adelante vamos a ver que se llaman discontinuidades, ¿no? Pero que tengo dos problemas dentro de mi función. Cuando x toma los valores de 3 y toma los valores de menos 2, entonces ahí mi función no estaría definida. Por lo tanto, el dominio, ¿no? Vamos a escribirlo así. De hecho, vamos a escribirlo de la siguiente manera. De la siguiente manera, ¿no? Vamos a tener que el dominio es igual, ¿no? Al conjunto de todas las x, ¿no? Que existen, el símbolo ahí está, que existen en los reales, vamos a sacar el símbolo de los reales, símbolos tipo letra, naturales, reales, aquí están. Existen los reales al que x es diferente de, ah, bueno, a ver, el operador es diferente, aquí está el diferente, entonces que es diferente de quién dijimos, de 3 y x es diferente de, aquí vamos a separar esta x, ¿no? Y x es diferente de 2. Ahí está. Entonces, nuestro dominio es todo el conjunto de números que existen en los reales. Esto es lo que significa este símbolo, existencia. Entonces, todos los números que existen en los reales, estos dos puntos significan tal que x es diferente de 3 y x es diferente de 2. Entonces, lo que estamos haciendo es tomando todos los números y excluyendo solo dos valores, en 3 y en menos 2, perdón, aquí es menos 2, ¿no? En 3 y menos 2. Entonces, x puede tomar cualquier valor, cualquiera, excepto 3 y menos 2. Inclusive, como lo vimos en el ejemplo anterior de evaluaciones de funciones,
podemos tomar un valor cercano a 3 y sí va a estar definida nuestra función. El que definitivamente no podemos tomar es 3. Y de hecho esta es una idea muy importante de tomar y de preservar en nuestra mente, porque va a ser justamente la idea del límite, ¿no? Que es qué tanto nos podemos acercar a esos números prohibidos para una función, y si efectivamente cuando nos acerquemos eh, hay una tendencia hacia un valor, ¿no? Pero bueno, ya lo veremos en la introducción de límites, esa parte. Entonces, como observamos, este dominio pues, está roto en dos valores nada más. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Determinar el dominio de la siguiente función, ¿no? Y en este caso vamos a tener la función de... ¿Qué función vamos a tener? G de y, ¿no? Es igual a... Nos dicen que la raíz cuadrada de y más 1, ¿no? A la menos 1, vamos a ver, ¿no? Entonces nos dicen determine el dominio de esa función. Bueno, primero habría que reescribir esta función de tal manera que sea más evidente lo que se nos está pidiendo. Sobre todo con el exponente, ¿no? Ese menos 1, ¿qué significa? Pues bueno, que realmente nosotros tenemos que reescribir a la función de esta manera, ¿no? 1 sobre y menos 1. Igual recordando propiedades de exponentes, ¿no? Ahí igual si tienen alguna duda sería cuestión de abrir un libro, checar en internet justamente las propiedades de exponentes. Entonces podríamos reescribir a nuestra función de esa manera, y de esa manera es más evidente que tenemos en esta función dos cosas. Una división, y la otra una raíz cuadrada, una raíz par. Entonces tenemos combinadas estas dos cosas que decíamos que teníamos que poner atención. Entonces, primero, ¿dónde se rompe el dominio? Pues de entrada en el menos uno, ¿no? Entonces, sabemos que en menos uno no podemos, no existe nuestra función, porque este, si ponemos aquí menos uno, entonces menos uno más uno da cero y tenemos una división entre cero. Entonces, el valor de menos uno queda descartado. Pero, por otro lado, esto, para que pueda estar definido dentro de los reales, este argumento de la raíz par, que en este caso es una raíz cuadrada, tiene que ser positivo, tiene que ser mayor o igual que cero, ¿no? De hecho, observaremos que incluso prácticamente también no tendremos un valor de cero. Pero bueno, igual, poco a poco avanzando en el curso vamos a ir tomando en cuenta ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno, ahorita lo que me interesa es el menos uno queda excluido, y lo que me interesaría sería resolver la desigualdad, ¿no? De y más 1 para valores, ¿no? Mayores que cero. Entonces, otra vez, no puedo tener el valor de cero en esta función. Este, Más adelante explicaremos por qué. Bueno, análisis rápido es que para que valiera cero, exactamente cero, aquí arriba tendría que valer cero. Pero como tenemos una constante de 1, entonces no podemos llegar al cero, ¿no? Y en el lado de abajo podríamos llegar a cero si y tendiera a infinito, ¿no? O sea, un número dividido entre un número muy grande, entre más grande sea ese número, se va a acercar a cero, pero se va a acercar, no va a ser cero. Entonces, vemos que no hay manera de que nosotros podamos tener un valor de cero. De hecho, aquí el rango, este, en el rango no vamos a tener el valor de cero, y solo vamos a tener valores positivos, porque de hecho nos indica que es la raíz positiva, ¿no? Entonces, el rango va a estar definido para todas las x, ¿no? Que existen en los reales, tal que
x es mayor que 0, ¿no? Pero bueno, regresando al dominio, ese sería el rango, pero el dominio, necesitamos saber cuando esto es positivo y ya aprendimos a resolver desigualdades, ¿no? O sea, lo que tenemos que hacer es ver dónde tenemos una división entre cero y sabemos que es en -1, por lo tanto nuestro rango, ¿no? Quedaría como de menos infinito hasta -1 sin tocarlo porque no puede valer 1, desde -1 hasta infinito, ¿no? Hasta ahí. Entonces, esto rompe a la desigualdad en dos partes, de menos infinito a -1 y de menos infinito a, de -1 a infinito. Entonces, quedábamos que resolver esta desigualdad, entonces tendríamos que poner dos valores, ¿no? El de -2, un valor dentro del rango de menos infinito a -1, y el valor de 0, por ejemplo, igual un valor en el rango de -1 a infinito, ¿no? Entonces, tendríamos que, evaluando a nuestro término, ¿no? De la desigualdad en -2, nos queda -2 más 1, -1. 1 entre -1 es -1, perdón. Y entonces lo que nos interesa es el signo. Va a ser negativo ahí, ¿no? Y en el otro caso, si yo evalúo en 0, me va a quedar 0 más 1 es 1, 1 entre 1 es 1 positivo, entonces el resultado me queda positivo. Y yo quiero saber en qué rango, ¿no? Nosotros tenemos un valor positivo, o sea, es mayor que 0. Y vemos que es en el rango de -1 a infinito. Por lo tanto, ya sabemos cuál es el dominio. Entonces, el dominio de esta función va a ser el conjunto de todas las x, ¿no? Que existen. Que existen. Aquí, símbolo nada. Y no. Aquí está. Existen, ¿no? En los reales. Vamos con los números reales. Símbolos tipo letra. En los reales, tal que, ¿no? X es mayor que -1. X es mayor que -1, ¿no? Y así quedaría definido mi dominio. Simplemente no puede valer 1, -1, perdón, porque esto se vuelve una división entre 0. Y tiene que ser mayor que -1 porque si no, esto se vuelve negativo. Y obviamente dentro de los reales no está definido. Por lo tanto, nuestro dominio queda de esa manera.